trabajar, ya los otros ponentes trajeron un abordaje un poco más amplio, específicamente la colega Miguela, que trabajó los derechos humanos eh, así, de una forma más amplia. Y me pareció pertinente traer los derechos fundamentales y una visión más de derecho comparado, ya que todos vivimos y ustedes todavía viven en un área de frontera donde conviven diariamente con en dos países y con dos constituciones y con dos realidades en una sola zona de frontera. Entonces voy a trabajar los derechos fundamentales y la constitucionalidad o el constitucionalismo, teniendo en cuenta, haciendo un paralelismo entre las constituciones de Uruguay y Brasil. Este tema, cuando vivía en la frontera, trabajé un tiempo en el Poder Judicial antes de estudiar Derecho en Brasil, y justamente fue cuando me sentí instigada por el tema del derecho internacional, porque vi que había una gran diferencia, a pesar de vivir en una zona de frontera donde hay mucha proximidad geográfica y cultural, había muchas diferencias en algunos aspectos de legislación internacional y de la aplicación de estos derechos fundamentales, teniendo en cuenta que había derechos humanos y pactos internacionales ratificados por ambos países, pero que no había cumplimiento de derechos fundamentales. Entonces, a partir de ahí surgió este interés por el derecho internacional, inclusive antes de empezar la facultad. ¿Qué es lo que voy a presentar? Voy a trabajar brevemente una diferencia o una aproximación conceptual entre derechos humanos y derechos fundamentales, distinguir un poco uno de otro. Después voy a traer los antecedentes y cronología histórica de justamente los derechos humanos. Después voy a entrar en la parte del constitucionalismo regional, sobre todo para mencionar algunas críticas con relación a su proceso de construcción, las constituciones en América Latina, para después entrar a un breve análisis, un breve paralelismo entre dos artículos que son muy importantes en las constituciones. Uno en la Constitución de Brasil y la de Uruguay, que traen justamente algunos de los derechos fundamentales más importantes. Y al final hago un cierre, voy a hacer un cierre con reflexiones y consideraciones finales. Bueno, para empezar, es importante distinguir, hemos hablado mucho y se habló mucho hoy sobre derechos humanos, que es un gran tema, ¿verdad? Que trasciende y conecta a todos los países que ratifican estos derechos, que firman pactos internacionales para realmente garantizarlos a nivel mundial. Estos derechos humanos se diferencian de los derechos fundamentales, a pesar de que comúnmente se trabajan como sinónimos. Mucha gente piensa que los derechos humanos y los derechos fundamentales son lo mismo. Los derechos humanos tienen carácter universal, tienen carácter supranacional. Si ustedes ya han trabajado en la pirámide de Kelsen, arriba de la pirámide, o sea, por afuera de la pirámide, superior a la pirámide, están las normas de carácter supranacional. ¿Cuáles serían? Todos los tratados y convenciones y pactos que se firman entre los diferentes estados, los diferentes países, que los obliga a respetar esos derechos. Todo aquello que se firmó y se ratificó tiene que ser cumplido por esos países. Esas serían normas de carácter supranacional. Los derechos humanos son universales y tienen carácter supranacional, o sea, son válidos entre todos los países que firman esos pactos, acuerdos, convenciones internacionales. Por lo tanto, son institutos, normas de derecho internacional. Están previstos justamente en estos institutos de derecho internacional para que puedan garantizar la dignidad de la persona humana, para que todos los seres humanos podamos tener una existencia digna a través del cumplimiento de la garantía de todos los demás derechos. Estos derechos también tienen una característica muy importante porque son perennes, o sea, son universales y no van a ser afectados por la temporalidad. Ellos van a permanecer en el tiempo. Demoraron muchos años, pasaron muchas épocas históricas para que fueran construidos, para que fueran organizados, para que se conformaran.
y obviamente se solidificaran. Por lo tanto, gozan de carácter de perennidad. Por otro lado, los derechos fundamentales son derechos que están positivados, ya que fueron incorporados al derecho interno de cada país. ¿Se acuerdan que los países firman pactos internacionales y se obligan con relación a los derechos humanos? Pero precisan, esos derechos precisan estar positivados, precisan estar incorporados en las constituciones de cada país. Si yo firmo un acuerdo internacional y no traigo esos derechos fundamentales para la constitución de mi país, no van a tener aplicabilidad. Preciso que aterricen en mi ordenamiento jurídico. Entonces, estos derechos también están previstos para garantizar la existencia humana, una existencia digna, pero precisan estar reconocidos en la constitución de cada estado. ¿Por qué? Porque cada estado tiene la obligación, tiene el deber de asegurar justamente que estos individuos tengan una vida digna. Si yo no los positivo y no los incorporo a mi constitución, no los puedo garantizar. ¿Por qué puse acá que no siempre son perennes? Porque las constituciones de cada país cambian. Vamos a ver después brevemente el proceso constitucional brasileño y uruguayo, y vemos que hubo una evolución constitucional, hubo diferentes constituciones. Y tal vez, obviamente, lo que sucede frecuentemente es que los derechos van siendo ampliados, no hay retroceso en cuanto a derechos, pero no significa que los derechos fundamentales gocen de carácter de perennidad como tienen los humanos. O sea, ellos están limitados al lapso temporal y a la vigencia de la constitución de cada estado, ¿no? Porque obviamente esto cambia. Y traje la frase esta de Fabio Comparato, que es un constitucionalista brasilero, y él dice así, que no todo derecho fundamental, ya que tengo el tiempo acá para no pasarme, no todo derecho fundamental puede ser considerado un derecho humano, así como no todo derecho humano puede ser considerado un derecho fundamental. Parece un trabalenguas, pero si nos ponemos a pensar, y él trae un ejemplo muy claro diciendo así, que, por ejemplo, en la Constitución de Uruguay, en la Constitución de Brasil, está previsto como derecho fundamental el derecho a la vida. Pero en algunos ordenamientos jurídicos, en algunos estados, está prevista la pena de muerte. ¿Y qué significa esto? Que en algunos países el derecho a la vida no es un derecho fundamental, aunque está reconocido en los tratados y convenciones internacionales como un derecho humano internacional de carácter supranacional. No hay países que prevén la pena de muerte y no lo incorporan a su esfera de derecho interno. ¿Cuáles son los antecedentes históricos de los derechos humanos? Miguela trabajó hoy en la internacionalización de los derechos humanos a partir del contexto de la posguerra, y vemos que los derechos humanos, yo voy a ir un poquito más para atrás, o sea, los derechos humanos tienen antecedentes históricos básicamente en tres países. Primeramente en Inglaterra, con la firma de lo que se considera la primera Carta Magna, la primera constitución, que marca realmente la base para uno de los principios fundamentales, que es el principio del debido proceso legal. Esta constitución de 1215, también se llama la Carta de Juan Sin Tierra, firmada por un rey de Inglaterra, esto marca realmente, hay un marco histórico y que a partir de ahí inicia el proceso de reconocimiento formal de los derechos humanos, de los derechos del hombre. Estos tres documentos de Inglaterra, la Carta Magna, el 1215, la Ley de Habeas Corpus y el Bill of Rights, estos tres marcos históricos, realmente construyen la base formal para que los demás estados, como Estados Unidos y Francia, logren perfeccionar esta construcción de los derechos. Otro marco histórico importante es la Constitución de Estados Unidos, que fue ratificada, es de 1787, pero fue ratificada en 1789. Y otro marco importante es la Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia.
A partir de, bueno, esta sería la base principal que da lugar y origina los derechos humanos. Pero cuando estos derechos humanos se internacionalizan y realmente empiezan a crecer y a consolidarse. A partir del contexto de la Segunda Guerra Mundial, específicamente con la creación de la ONU en 1945, un organismo que realmente fue fundamental para este proceso. Otro marco histórico importante es la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48, y después todos los instrumentos internacionales, todos los pactos, convenciones, protocolos que vinieron después y comenzaron a ser firmados y ratificados por todos los Estados miembros. Esta internacionalización de los derechos humanos se consolida o se inicia en ese proceso de posguerra, pues justamente las consecuencias de la posguerra fueron atroces. Hubo una violación absurda, inimaginable de los derechos humanos, y había necesidad de que hubiera un cambio a nivel mundial, a nivel global. Yo puse diferentes tamaños ahí de la ONU, declaración, instrumentos internacionales, porque justamente uno fue la base del otro, pero a partir de la creación de los instrumentos internacionales es cuando se logra que los países asuman un compromiso para realmente respetar todo aquello que se consolidó, que se pactó en esos documentos. Una crítica, acá voy a trabajar un poquito el constitucionalismo regional. ¿Qué pasó acá? Hablamos de la positivación. La positivación significa traer esos derechos humanos que que están descritos, están explicitados en aquellos documentos internacionales. Yo preciso positivarlos, preciso traerlos a la Constitución de mi país. La herencia cultural de América Latina es muy parecida, porque casi todos, obviamente todos los países pasaron por el proceso de colonización, o sea, europea. Entonces, se hace una crítica que tiene mucho sentido, donde la influencia y la herencia colonial impacta directamente en la construcción, en ese proceso de construcción del constitucionalismo latinoamericano. Las primeras constituciones latinoamericanas van a tener un impacto directo, una ideología del colonialismo. No van a tener en cuenta su contexto regional, sus actores, sus fuentes de derecho local. Entonces van a ser constituciones impregnadas con la ideología europea. Esos derechos humanos que se conquistaron a partir obviamente, los antecedentes que vimos anteriormente en países como Inglaterra, Francia y Estados Unidos, se incorporan, se traen al proceso de constitucionalismo latinoamericano, y no se tienen en cuenta en ese primer momento todos los hechos históricos de la colonización, todas las violaciones a los derechos humanos. Entonces, lo que Da Silva expone en esta crítica es que ese proceso de positivación, todos los procesos de positivación de derechos, tienen que reflejar la identidad regional, la identidad local, la identidad de los actores y las fuentes de derechos locales, para que realmente sean más efectivas. Bueno, y ya entrando en este paralelismo entre las dos constituciones de nuestro país, de mi país de origen y mi segundo país, en el área de frontera convivimos diariamente con estos dos ordenamientos jurídicos, con estas dos realidades. Es algo que muchas veces no nos damos cuenta, pero a veces cuando nos toca de cerca nuestro derecho, nos vemos obligados a entender un poco más qué es lo que pasa y cómo funcionan las constituciones y las leyes de cada país. Vemos que hay puntos, a pesar de que Brasil considera que tiene más de 500 años de historia, sabemos que Brasil tiene 202 años de soberanía. O sea, los años de soberanía prácticamente son idénticos entre nuestro país y Brasil. Las constituciones también, el número de constituciones también es muy parecido, siendo que Brasil pasó ya esta es la 7ª constitución, y Uruguay tiene 6. Hay una diferencia entre las categorías o clases de constituciones en Brasil, ya que 4 de estas constituciones
son promulgadas y 4 fueron otorgadas. ¿Qué significa otorgadas? Yo las destaqué ahí en rojo. Son constituciones que fueron impuestas. La primera, obviamente, la constitución imperial, y las otras constituciones fueron impuestas en periodos de facto por imposición de gobernantes, ¿verdad? Son autoritarias. Las otras constituciones que no están en rojo son las constituciones que tienen proceso democrático, o sea, constituciones promulgadas, destacándose la última, que es la constitución del 88, que hablaré posteriormente. La constitución uruguaya, obviamente, hay 6 constituciones, nuestro país ya pasó por 6 constituciones, la sexta constitución es la del 67, a pesar de que posee ya 4 enmiendas, ¿verdad? O sea, después del periodo de facto, no hubo una formalización de una nueva constitución y sí hubo enmiendas constitucionales. Me acuerdo cuando estaba haciendo mi monografía de Derecho Comparado, que justamente trabajé la parte de garantías y derechos constitucionales comparando Uruguay y Brasil. En la parte inicial me acuerdo que traía esta parte de una constitución con retazos, donde se criticaba y se decía que la constitución del 77 era una colcha de retazos. Entonces, quién sabe, en un futuro próximo tengamos una constitución nueva, una constitución sin retazos que realmente refleje eh, todos los derechos y toda la modernidad con relación a los derechos humanos y derechos fundamentales. Bueno, ¿cómo están? Ay, me pasé uno. Me voy a detener acá en esta parte de la diagramación y estructuración de las dos constituciones, y acá ya entro más en la parte de derecho internacional público comparado. ¿Ah? O sea, ya entramos ya, pero digo, acá es, básicamente mi intención es encontrar algunos de los derechos fundamentales. Es imposible ver todos porque las constituciones tienen muchos artículos, pero básicamente entender un poco cómo fueron estructuradas, cómo fueron diagramadas. La constitución uruguaya del 67 tiene un poco más de artículos que la brasileña. La constitución uruguaya tiene 322 artículos y la brasileña tiene 250, y una parte final, que son las ACDT, los actos constitucionales de disposiciones transitorias, que tienen actualmente 137 artículos. Normalmente cuando hablamos de constitución, casi nadie menciona los ADCT, a pesar de que son normas constitucionales, tienen carácter constitucional, y sí se manejan con el número de artículos que hay en la parte del cuerpo. ¿Cómo es la estructuración? La Constitución del Uruguay, yo creo que por no haber pasado todavía por ese proceso de reestructuración y modernización, está dividida en secciones, tiene 19 secciones, y la parte de derechos, o sea, derechos fundamentales, está en la sección 2, hay un título que dice derechos, deberes y garantías, y ahí del artículo 7 hasta el 39, no, del artículo 1 al 72, del 7 al 39 es otra cosa, del 1 al 72 están todos estos derechos positivados, ¿no? ¿Qué es lo que siento? O sea, yo al leer la Constitución del Uruguay, comparándola con la brasileña, siento me hace falta la organización, la estructuración, porque para encontrar estos derechos no hay títulos y subtítulos organizándolos por género, por especie, por subcategorías. Yo sé que en esos hasta el artículo 72 voy a encontrar derechos civiles, derechos políticos, derechos socioculturales, derechos de minorías, de trabajadores, ¿ah? Pero no los tengo organizados, y eso dificulta la lectura, ¿ah? Y tal vez a la parte hermenéutica de interpretación del derecho. Por otro lado, la Constitución brasileña es considerada, acá tengo todos los nombres que anotados acá de todos los términos de la Constitución brasileña. La Constitución brasileña surge en el año 88, o sea, el proceso de creación de la Constitución inicia después de la salida del periodo de facto en 1985, y durante esos 3 años, hasta que es promulgada en octubre del 88, existe primero la necesidad de crear una nueva constitución para reflejar la nueva realidad
democrática del país. Y el proceso de creación por los constituyentes no dura mucho, es más o menos un año. O sea, en un año ya queda pronta y es promulgada. Esta constitución trae, como yo les explicaba, se divide en tres grandes partes. Hay un preámbulo, que es una introducción. La Constitución del Uruguay no tiene un preámbulo, y este preámbulo es un poco peculiar. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el preámbulo en realidad no tiene fuerza de norma constitucional, ¿ah? No es considerado una norma constitucional, pero refleja la forma de pensar de los constituyentes. ¿Ah? Y habla de Dios, o sea, habla como que, es como si en algunos momentos cuando uno lo lee parece como que están haciendo una oración. ¿Ah? Por eso que es extraño, porque si el Estado es laico no podría estar esa parte, pero no es vinculante. Entonces tenemos un preámbulo, después tenemos el cuerpo de la Constitución, que va del artículo primero al 250, y por último aquella parte de las ACDT, donde están los 137 artículos. Empezó con 90 y pocos y se van agregando a través de la enmienda constitucional. Esta constitución del 88 realmente es considerada una constitución muy moderna a nivel mundial y es llamada popularmente como constitución ciudadana. ¿Por qué constitución ciudadana? Porque justamente efectiva, garantiza y consolida los derechos, todos los derechos humanos y fundamentales, todos los derechos necesarios para que el ser humano tenga una vida digna. ¿Ah? Por ejemplo, también vale destacar que en los artículos que yo voy a trabajar brevemente, una parte del artículo 5º de la Constitución y el artículo 7 de la Constitución de Uruguay. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar algunos de estos derechos fundamentales? El artículo 7 de la Constitución de Uruguay, ¿qué es lo que trae? Sí, es bien cortito y dice así. Está dentro de la primera parte de la Constitución, donde están los derechos, deberes y garantías. Dice, los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecieren por razones de interés general. Lo primero que destaco es a quién va destinado este artículo. Y ahí en la Constitución ya delimita que es a todos los habitantes de la República. No hay distinciones si estos habitantes son extranjeros, si tienen permiso para vivir en el país, si son ilegales. Todas las personas que estén habitando nuestra República van a ser protegidos, o sea, los derechos de estas personas van a ser protegidos. Y enumera, son 6 derechos, ¿verdad? Vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. No hay una jerarquía cuanto a estos derechos, como vamos a ver también en el artículo 5º de la Constitución de Brasil. No hay jerarquía, pero se subentiende que el derecho a la vida, no hay otros derechos si yo no tengo vida. Entonces siempre se pone en primer lugar, ¿verdad? El derecho a la vida, y muchas veces es seguido por el derecho a la libertad. ¿Ah? Acá está el honor, ¿verdad? Tal vez porque la Constitución aún no fue actualizada y de repente no hay una redacción un poco más actualizada al contexto. ¿Qué es lo que observamos? Que este artículo 7º es considerado como una norma pilar, una norma básica del sistema constitucional de derechos uruguayos. Y también observamos que este artículo no trae otros derechos, no hay una lista, o sea, una enumeración extensiva de otros derechos, pero positiva derechos que son inherentes al hombre y los limita a través de la vía legal. Si lo comparamos con el artículo 5º, yo obviamente, primero les voy a explicar esto. El artículo 5º de la Constitución de Brasil tiene 78 incisos, ¿no? Es muy extenso. Entonces yo solamente voy a trabajar el caput, o sea, la parte inicial del artículo, comparando, porque es imposible, digo, tendremos que estar 1 hora y media más o menos para pasar por los 78 incisos y 4 parágrafos. Pero básicamente, ¿qué es lo que trae este caput, que es una parte esencial del artículo?
Todos, lo leo en português se me desculpa. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos seus brasileiros e seus estrangeiros presentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. A partir de aí, enumera todos os 78 incisos que traen la garantía de cómo van a ser efectivados, cómo van a ser puestos en práctica. Entonces, primeramente, en el inicio del artículo, trae la palabra el derecho de igualdad. ¿Ah? Vimos que en el artículo 7 no tenemos el derecho de igualdad. En realidad, el derecho de igualdad en la Constitución del Uruguay está en el artículo 8. Acá lo tenemos incorporado en el mismo artículo. Entonces, ¿a quién está destinado? ¿A quién va destinado este derecho, estas garantías fundamentales? A los brasileros y a los extranjeros residentes en el país. Vimos que el artículo 7 de Uruguay está destinado a todos los habitantes del territorio. Brasil, o sea, el artículo 5 trae una distinción entre brasileros y extranjeros residentes. Sin embargo, el Supremo Tribunal Federal brasileño interpreta de forma más amplia esta parte de extranjeros y considera que todos los extranjeros que estén en el país, no importa si están de forma legal, si están haciendo turismo, si están con un visto de permanencia, no importa, a todos los extranjeros se equiparan cuanto a la aplicación de los derechos, o sea, brasileros y extranjeros en general. Me interesa cuál es la condición en la que se encuentran en el país. ¿Y cuáles son los derechos que se les aseguran a estos destinatarios? El derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, la seguridad y a la propiedad. Vimos que hay una coincidencia con relación al derecho a la vida, a la libertad, la seguridad y la propiedad. Acá no se menciona la honra, como se menciona en el artículo 7 de la Constitución de Uruguay, pero hay grandes coincidencias con relación a los derechos que están previstos. Una característica importante de este artículo es que contiene cláusulas pétreas. ¿Qué significa cláusulas pétreas? Significa que lo que está previsto en este artículo, lo que está dispuesto aquí, no puede ser excluido, no puede ser modificado ni siquiera por enmiendas constitucionales. Por eso son pétreas, ¿ah? Están como escritos en la piedra, nadie los puede borrar, nadie las puede deletar. ¿Ah? Y eso es una garantía para justamente para la efectividad de una vida digna de todos los ciudadanos que viven en el territorio brasileño. Otros derechos, acá traigo hay muchos derechos incluidos en los incisos, que son 78, pero por ejemplo, está el derecho a igualdad de género, tanto para hombres y mujeres, la prohibición de tortura y tratamiento deshumano degradante, libre manifestación del pensamiento, libertad de conciencia y de creencia, inviolabilidad de la intimidad, vida privada, honra e imagen, inviolabilidad de domicilio, con sus excepciones legales, claro, cuando sea mediante orden judicial o en caso de algún tipo de emergencia, desastre. La libre circulación en el territorio nacional, también con excepciones, porque si hay, por ejemplo, una guerra o una situación, por ejemplo, como la que tuvimos ahora con el COVID, había excepciones y había límites a esta libre circulación. Libre ejercicio del trabajo, oficio, profesión, libertad de ejercicio del derecho de reunión. O sea, hay muchos derechos incluidos y es un artículo esencial para la Constitución brasileña. Para finalizar, traigo algunas consideraciones finales o reflexiones para entender cómo los derechos humanos necesitan estar reflejados, necesitan estar aterrizados, positivados en cada constitución del país. Sabemos que América Latina tienen un contexto histórico compartido y que las primeras constituciones, ese proceso constitucional inicial, tuvo influencia e impacto directo del colonialismo europeo. ¿Ah? Tal vez no fueron constituciones tan puras al inicio porque no reflejaban la forma, o sea, el contexto regional y la realidad después de todo lo vivido durante la época colonial. Cada estado, por lo tanto, tiene que reflejar en el proceso de construcción de una constitución, tiene que reflejar su realidad, la realidad de los individuos que ahí viven,
y tiene que traer las normas necesarias para garantizar esa vida digna, positivando todos los derechos que sean necesarios. El proceso de constitucionalidad de Uruguay y Brasil tiene una cronología muy parecida, a pesar de que la primera constitución brasileña fue considerada imperialista. Estas constituciones, creo que la diferencia más grande, a grandes rasgos, es la estructuración y diagramación y el contexto de formación. O sea, la Constitución de Brasil surge por la necesidad o sea, dar vuelta a la página, de iniciar una nueva época garantizando y trayendo la realidad democrática. La Constitución de Uruguay aún no tuvo, por más que tuvo obviamente 4 enmiendas, aún no se hizo tipo borrón y cuenta nueva, no se creó una constitución más moderna, mejor estructurada, mejor diagramada. Y por fin los 2 artículos trabajados, parte del artículo 5º y el artículo 7º de la Carta, o sea, de las constituciones de ambos países, traen puntos de coincidencia porque positivan 4 derechos fundamentales que son el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad y a la propiedad. Les dejo los links de las constituciones, obviamente van a ver que me imagino que muchos de ustedes ya trabajaron en la Constitución de Uruguay, pero es para comparar esta parte de estructuración y diagramación que les mencioné. Y les dejo aquí mi QR code de LinkedIn para contacto, para lo que precisen. No voy mucho por Uruguay, pero si precisan algo por Brasil o algún material que pueda ayudarlos, estoy a las órdenes. Muchas gracias y si tienen preguntas, les agradezco a la gente de ahí de la organización que me las pase por mensaje o que me las pase, no sé, alguien hable por ahí. Gracias.